la prensa de Bolivia a este gobierno de transición de la presidenta Yanine Áñez. Considerando que el numeral 6 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado establece entre los derechos de los bolivianos y bolivianas a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva, que el artículo 24 de la Ley Fundamental señala que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta previa identificación del peticionario, que el artículo 46 de la citada Constitución Política del Estado determina entre los derechos de las personas el derecho a la fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, y que el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas, que el artículo 48 del texto constitucional establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, entre otros. Que el artículo 106 del texto constitucional determina que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información, a la libertad de expresión, de opinión y de información, a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa, entre otros. Asimismo, garantiza a los trabajadores y trabajadoras de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información, y reconoce la cláusula de conciencia. Que el parágrafo segundo del artículo 107 de la citada Constitución dispone que la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad, principios que se ejercerán mediante normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley. Que el artículo primero de la Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925 determina que todo hombre tiene derecho a publicar sus pensamientos por la prensa sin previa censura, salvo las restricciones establecidas. Que el artículo 21 de la referida ley con relación al Tribunal de Imprenta prevé que el cuerpo de jurados se compone de 40 individuos en las capitales de departamento y 20 en las provincias, que serán elegidos por los consejos y juntas municipales, actualmente denominados consejos municipales. Asimismo, el artículo 28, en el párrafo segundo, determina que los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa en tal calidad solo podrán quejarse ante el jurado, es decir, ante el jurado de imprenta. Que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, a no ser molestado a causa de sus opiniones, a investigar y recibir informaciones y opiniones, y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Que el artículo 18 de la Ley 2341 del 22 de abril del 2002 del procedimiento administrativo reconoce el derecho de las personas a acceder a archivos, registros públicos y otros documentos que obren en poder de la administración pública, entre otros. Que el derecho de acceder a la información pública establecido en el marco legal invocado promueve la participación ciudadana y contribuye al fortalecimiento de la democracia y la gestión pública con transparencia, por lo que es necesario implementar mecanismos adecuados para garantizar su atención oportuna y adecuada. Pero además tenemos el artículo que va a preparar a nuestros periodistas en diferentes áreas. En el área económica hablamos de capacitación, de los cursos que deben dar las instituciones de capacitación a los periodistas en las diferentes áreas, y también hablamos de aquellos periodistas que de manera empírica tienen una trayectoria para poder prepararlos de manera ya profesional. En Consejo de Ministros dice lo siguiente: decretamos los siguientes artículos. Artículo primero, objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto garantizar el trabajo periodístico a través del acceso a la información pública y al reconocimiento de sus derechos laborales con el respeto a la libertad de opinión, expresión y de prensa, en el marco de la pluralidad democrática que consolide la información como un derecho humano. Artículo segundo. Acceso a la información.
Las máximas autoridades ejecutivas de todas las entidades e instituciones públicas del órgano ejecutivo garantizarán el acceso a la información pública a las personas sin distinción de ninguna naturaleza, debiendo establecer en cada entidad e institución los mecanismos adecuados que les permitan la obtención rápida y oportuna de la misma. Artículo 3. Derechos laborales. Los periodistas de medios de comunicación privados en cuya relación laboral concurran las características esenciales de la relación laboral señaladas por ley, gozarán de todos los derechos y beneficios reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes que les sean aplicadas. Artículo 4. Radios en los pueblos originarios. Con la finalidad de ampliar a todos los sectores de la población el derecho de acceso a la información y comunicación, el Ministerio de Comunicación asumirá las medidas necesarias para la asignación o reasignación de las radios de los pueblos originarios, RPOs, en el marco de la inclusión social. Artículo 5. Tribunales de imprenta. El Ministerio de Comunicación, en el marco de la coordinación interinstitucional, realizará las gestiones necesarias ante los gobiernos autónomos municipales para la conformación de los tribunales de imprenta previstos en la Ley de Imprenta. Artículo 6. Tribunal competente. Los periodistas que en el ejercicio de sus funciones incurran en delitos de imprenta en contra de los servidores públicos serán sometidos solo al procesamiento establecido en la Ley de Imprenta. Parágrafo 2 del artículo 6. Los servidores públicos que atenten contra la libertad de trabajo o libertad de prensa serán sometidos a la jurisdicción ordinaria, siempre velando sus asociaciones y federaciones. Artículo 7. Publicidad estatal. El Gobierno Nacional, para asignar la publicidad estatal a los medios de comunicación, considerará la trayectoria, profesionalismo, ética, compromiso social, a fin de promover una información veraz, oportuna, transparente e imparcial. Firman los ministros. Este es un proyecto de ley consensuado con la prensa boliviana que nos va a permitir realmente dar otra imagen, es la recuperación de la libertad de expresión en nuestro país. Voy a cederle la palabra primeramente a Pedro Glasinovic, uno de nuestros representantes de la prensa de nuestro país. Muchas gracias, señora ministra. Buenas tardes a todos. Luego de esta larga jornada en la que nos hemos reunido los representantes nacionales de trabajadores de la prensa y de asociaciones de periodistas, por una gentil invitación de nuestra ministra de Comunicación y colega, además compañera de trabajo, Roxana Lizárraga, creo que debemos sentirnos felices y orgullosos. Han sido varias horas de intenso trabajo que rinde sus frutos, y este fruto se llama un poco abrir nuevamente este abanico de libertad que nos ha estado faltando durante el último tiempo. Es importante resaltar el gobierno que preside la presidenta Áñez, Yanine Áñez, porque nos están devolviendo algo que se había conculcado durante muchos años, por diferentes razones y a través de muchos métodos, para silenciar la voz de los periodistas, para controlar los medios de comunicación y los contenidos de los medios de comunicación. Estamos en este momento viviendo, decía en el curso de la tarde, nuestra ministra decía, una brisa, yo creo que es un huracán imparable de libertad de expresión. Y nosotros, los periodistas, hombres y mujeres, tenemos la obligación de transmitirle a nuestro pueblo la verdad de lo que está ocurriendo. Tenemos que hacer un mea culpa también, porque probablemente, con excepción de connotados periodistas, entre los que se destaca Roxana Lizárraga, ahora ministra, han tenido la valentía de denunciar hechos que la mayoría de nosotros hemos callado. Pero ahora se abre una nueva etapa, estamos recuperando la voz.
Eso es muy importante en democracia. Las asociaciones de periodistas tenemos un eslogan: sin libertad de expresión no hay democracia, que siempre ponemos en todos nuestros comunicados. Y por supuesto que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia. No se puede concebir un sistema democrático sin una plena libertad de expresión, y eso es lo que nos están ofreciendo ahora. Y este proyecto de decreto que va a estar en consideración del Gabinete de Ministros en estas mismas semanas es la prueba tangible de que todos unidos, todos quienes representamos a periodistas y a trabajadores de la prensa, y por la gestión del gobierno y de Roxana Lizárraga, nuestra colega y ministra, podemos hacer realidad esta norma que nos garantiza el pleno ejercicio de nuestro trabajo, el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Por eso es que, en representación de quienes estamos aquí, quiero expresar mi profundo agradecimiento, distinguida ministra, y transmítale por favor a la señora presidenta esto mismo. Y la decisión que tenemos los periodistas, los trabajadores de la prensa de nuestro país, de introducirnos de nuevo en este hermoso tiempo de libertad, porque así lo sentimos. Estamos nuevamente sintiendo libertad que va en beneficio de todo nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias, señora ministra, por la elaboración, y a todos ustedes por haber trabajado durante todas estas horas para lograr este documento que sin duda alguna va a pasar a la historia del periodismo boliviano. Por favor, vamos a escuchar las palabras de Reinaldo García también, que está presente, que es de la Asociación de Periodistas de La Paz, que todos lo conocemos y ha estado todo el día también con este tratamiento. Muchas gracias. Todos sentimos en este momento vientos de libertad. De una libertad que en algún momento ha sido conculcada y a veces viciada. Vivimos una nueva era en la libertad de expresión, en la libertad de dar a conocer realmente lo que ocurre en nuestro país. La libertad es uno de los dones más preciados de una sociedad. Sin libertad no hay democracia, como decía Pedro. Tenemos que estar informados de todo lo que ocurre. Ha sido un trabajo duro el que hemos tenido casi durante 7 horas de trabajo, de discusión y de lograr un documento que realmente hará historia y se junta a una ley como es la ley de imprenta dada en 1925. Se conforma y se une los dos documentos para darnos a los periodistas y a quienes estamos a cargo de la información una suerte de seguridad de que vamos a poder garantizar al pueblo de Bolivia la verdad pura y simple. Muchísimas gracias, ha sido un trabajo interesante, una iniciativa de la ministra y de la simpática presidente que tenemos actualmente. Y yo creo que este momento es histórico y yo me siento muy complacido de ser testigo y parte integrante de este momento que realmente vive el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasarle el micrófono esta vez a Roberto Moreno, que es Roberto